Antes de la noche de este jueves, muchos estadounidenses ya habían expresado su preocupación por la edad de Joe Biden y su idoneidad para el cargo. Decir que este debate no disipó esas preocupaciones es decir poco. El presidente, quien tiene 81 años, llegó al debate con el listón muy bajo y tropezó. Estuvo plano, divagó, no fue claro. Hacia la mitad del debate, la campaña de Biden les dijo a los periodistas que el presidente estaba resfriado, en un intento de explicar su voz ronca. Puede que así fuera, pero también sonó como una excusa. Durante 90 minutos, Joe Biden estuvo contra las cuerdas. Sobre todo al principio de la noche, algunas de sus respuestas no tenían sentido. Terminó una respuesta diciendo: "Por fin hemos vencido a Medicare", una extraña referencia al programa de asistencia en salud para ancianos administrado por el gobierno. La propia exdirectora de comunicaciones de Biden, Kate Bedingfield, intervino en CNN inmediatamente después del debate y fue clara: "No hay duda de que no fue un buen debate para Joe Biden". Bedingfield dijo que su mayor desafío era demostrar que tenía la energía y la resistencia, y no lo hizo. A medida que avanzaba el debate, como un boxeador contra las cuerdas, Biden empezó a dar grandes golpes a su oponente en un intento por cambiar el rumbo. Algunos de esos golpes tuvieron éxito y provocaron airadas respuestas del expresidente. El hecho de que los primeros temas que se trataron fueran la economía y la inmigración, asuntos en los que los estadounidenses confían más en Donald Trump según las encuestas, no hizo sino empeorar el problema para el presidente. Realmente, no sé qué ha dicho al final de esa frase, y creo que él tampoco, bromeó Trump tras otra respuesta de Biden. Esa frase quizá haya resumido la noche. Este es el debate más prematuro de la historia moderna de Estados Unidos, en parte porque el equipo de Biden así lo quiso. Una de las razones es que querían desviar la atención hacia Trump en una fase más temprana de la campaña, con la esperanza de recordar a los votantes estadounidenses la naturaleza caótica de su presidencia. Pero después de este debate, se hablará más de la actuación de Biden que de la del expresidente. Otra razón por la que el equipo de Biden puede haber querido un debate adelantado es que le daría a su candidato más tiempo para recuperarse de una floja actuación. Esto puede ser lo que les reconforte tras la noche de este jueves. Los demócratas tienen su convención en agosto. Allí podrán ofrecer una visión más estructurada de lo que sería un segundo mandato de Biden para los estadounidenses. Hay otro debate programado para septiembre que, si se celebra, estará más fresco en las mentes de los estadounidenses cuando se dirijan a las urnas en noviembre. Sin embargo, eso puede ser un consuelo débil para los demócratas, que pueden estar preguntándose si una segunda oportunidad contra Trump en el escenario resultará diferente para su candidato. Y algunos, en este momento, pueden estar pensando en cómo conseguir un candidato diferente en su convención de agosto. Si una cosa ha quedado clara en la noche de este jueves, es que el desempeño de Biden en el debate hizo saltar las alarmas en el Partido Demócrata. En las principales cadenas estadounidenses, los analistas después del cara a cara se han centrado en el pánico que corría por las filas demócratas por la catastrófica actuación de Biden, sin que las falsedades e inexactitudes que ha repetido Trump durante el debate pudieran contrarrestar la mala impresión que dejó el presidente. Este fue un debate que cambió las reglas del juego en el sentido de que ahora mismo, mientras hablamos, hay un pánico profundo, amplio y muy agresivo en el Partido Demócrata, señaló el veterano corresponsal nacional de la cadena CNN, John King. El pánico comenzó minutos después del debate y continúa ahora. Involucra a estrategas del partido, funcionarios electos, recaudadores de fondos, y están teniendo conversaciones sobre el desempeño del presidente que consideran deprimente, dijo King. Algunas de esas conversaciones incluyen: ¿deberíamos ir a la Casa Blanca y pedirle al presidente que se haga a un lado? Otras conversaciones giran en torno a: ¿deberían los demócratas prominentes hacer público ese llamado porque sienten que este debate fue tan terrible?, explicó el periodista de CNN. Por su parte, el comentarista político David Axelrod dijo que Biden venció a Trump en sustancia, pero admitió: habrá discusiones sobre si Biden, debería continuar.
Lo que quedó en evidencia en este debate es la fragilidad de la campaña de Biden. La percepción de debilidad y falta de claridad puede tener consecuencias graves en una carrera electoral donde la imagen y la percepción pública son cruciales. Biden debe enfrentar estos desafíos de manera decidida si quiere asegurar su posición y recuperar la confianza de los votantes. La salud y la edad de Biden han sido temas recurrentes en la narrativa pública. Con 81 años, Biden es el presidente más anciano en la historia de Estados Unidos, y esto ha generado preocupaciones sobre su capacidad para manejar las demandas del cargo. El resfriado que mencionó su equipo de campaña durante el debate, aunque puede ser cierto, fue percibido por muchos como una excusa para su desempeño. La voz ronca y las divagaciones no ayudaron a disipar las dudas sobre su estado físico y mental. En contraste, Donald Trump, a pesar de sus propios errores y controversias, proyecta una imagen de energía y combatividad que resuena con una parte significativa del electorado estadounidense. Las encuestas muestran que los estadounidenses confían más en Trump en temas como la economía y la inmigración, lo que pone a Biden en una posición desventajosa en estos debates. El comentario de Trump: "Realmente no sé qué ha dicho al final de esa frase, y creo que él tampoco", capturó la esencia de la percepción pública sobre el desempeño de Biden en el debate. Este tipo de momentos son los que quedan en la memoria de los votantes y pueden influir significativamente en su decisión en las urnas. Los demócratas tienen su convención en agosto, una oportunidad clave para definir su estrategia y presentar una visión cohesiva y esperanzadora de un segundo mandato de Biden. La anticipación de otro debate en septiembre también ofrece una oportunidad, aunque riesgosa, para que Biden mejore su desempeño y demuestre su capacidad para liderar. Sin embargo, las conversaciones dentro del partido sugieren una creciente preocupación y un deseo de explorar alternativas. La posibilidad de que líderes prominentes del partido pidan públicamente que Biden se haga a un lado refleja la seriedad de la situación. El desempeño de Biden en el debate ha generado una ola de incertidumbre y preocupación en el Partido Demócrata. La percepción de debilidad y la falta de claridad en sus respuestas han dejado una impresión negativa que será difícil de superar. Los próximos meses serán cruciales para su campaña, ya que deberá demostrar no solo su capacidad para liderar, sino también su vigor y claridad mental. Los demócratas enfrentan un dilema: apoyar a un candidato que ha mostrado debilidades significativas o buscar una alternativa en un momento tardío de la campaña. La respuesta a esta pregunta determinará en gran medida el futuro político del partido y su capacidad para retener la Casa Blanca. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenido y análisis político. Dale like a nuestros videos y comparte tus opiniones en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.